Imagina descender en una oscuridad tan absoluta que incluso la luz del sol nunca ha tocado ese lugar. Una oscuridad que no es el negro de una habitación cerrada, sino el negro definitivo, el de un universo sin estrellas a miles de metros bajo la superficie del océano. Ahora imagina que en esa negrura algo te está mirando. Algo que ha evolucionado durante cientos de millones de años para ser exactamente lo que es. Una máquina perfecta de cazar, adaptada a condiciones que destruirían cualquier submarino que el ser humano haya construido. En las profundidades del planeta, existe una jerarquía de depredadores tan extrema, tan refinada por el tiempo, que hace que el mundo que conocemos parezca domesticado. Hay criaturas que cazan con electricidad, otras que iluminan su propio cuerpo para atraer presas hacia la muerte, y una que posee el arma biológica más poderosa jamás registrada en la historia de la vida en la Tierra. Un sonido capaz de desorientar, paralizar y destruir. Hoy en El Confín, vamos a descender hasta los 11 depredadores más letales que habitan las profundidades del mar. Algunos los conoces de nombre, ninguno los conoces de verdad. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. El tiburón duende. Localización: Océanos Atlántico, Índico y Pacífico, entre 270 y 1300 metros de profundidad. Hay formas de vida que parecen diseñadas por una pesadilla. El tiburón duende es una de ellas. No por su tamaño, rara vez supera los 4 metros, sino por una anatomía que desafía cualquier idea convencional de lo que debe ser un depredador. Su hocico es una lámina plana y puntiaguda, como una espada de cartílago proyectada hacia adelante, cubriendo una boca que, en reposo, parece inofensiva. Pero cuando detecta una presa, algo sucede que los científicos tardaron décadas en documentar correctamente. Su mandíbula se dispara hacia afuera, como un resorte biológico, extendiendo su alcance en una fracción de segundo. Este mecanismo, conocido como protrusión mandibular, es tan rápido que la cámara de alta velocidad solo lo captura a 200 fotogramas por segundo. El tiburón duende lleva existiendo, prácticamente sin cambios, desde hace al menos 125 millones de años. Es un fósil viviente. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, este animal ya cazaba en las sombras del océano. Su hocico alargado está cubierto de miles de ampollas de Lorenzini, órganos electroreceptores que detectan los campos eléctricos generados por el corazón y los músculos de otras criaturas. En la oscuridad total, no necesita verlos, solo necesita sentirlos. Su piel es de un rosa translúcido, casi fantasmal, porque sus vasos sanguíneos son visibles a través de la dermis. Es un color que no existe en ningún otro tiburón. Un color que parece diseñado para el mundo donde vive, donde la luz nunca llega y la apariencia no importa. Solo se han capturado o avistado alrededor de 50 individuos en toda la historia documentada. Todo lo que sabemos sobre la reproducción del tiburón duende proviene de un único espécimen hembra encontrado varado en Japón en 1990. La especie podría ser mucho más abundante de lo que creemos, o podría estar al borde de la extinción sin que tengamos forma de saberlo. La primera descripción científica del tiburón duende fue realizada en 1898, cuando un ejemplar fue capturado en las costas de Yokohama por el naturalista David Starr Jordan. Lo llamó Mitsukurina, en honor al zoólogo japonés Kakichi Mitsukuri, quien lo había entregado para su estudio. Desde entonces, el animal ha conservado ese aura de misterio que rodea todo lo que apenas conocemos. Y si el tiburón duende ya te parece un habitante del umbral de otro mundo, el siguiente depredador de esta lista tiene una estrategia de caza que hace que las mandíbulas eyectables parezcan algo ordinario. El pececillo. Víbora. Localización: todos los océanos tropicales y templados. Entre 205. 0,000 metros de profundidad. Para entender al pez víbora, imagina construir una trampa perfecta en la oscuridad. No una trampa de acero ni de madera, sino una hecha de luz, de paciencia y de dientes tan grandes que no caben dentro de la propia boca. El pez víbora mide entre 20 y 30 centímetros.
Pero sus colmillos, translúcidos como agujas de vidrio, son tan largos en proporción a su cuerpo que cuando cierra la boca, deben quedar curvados hacia afuera, como un collar de dagas. Estos dientes no son para masticar, son para atrapar. Una vez que algo queda entre ellos, no hay salida posible. Pero la arquitectura de su casa no termina ahí. A lo largo de su cuerpo se extienden hileras de fotóforos, órganos productores de luz, que emiten destellos azules y verdes en la oscuridad del océano medio. Más fascinante aún, posee un largo filamento dorsal que termina en un órgano luminoso, una linterna biológica que ondula suavemente en la corriente para atraer presas curiosas directamente hacia sus mandíbulas. El pez víbora vive en la zona mesopelágica durante el día, pero cada noche realiza una migración vertical de varios cientos de metros hacia arriba, acercándose a la superficie en busca de zooplancton y peces pequeños. Esta migración, realizada por billones de animales en todos los océanos, es la mayor migración de fauna en el planeta y ocurre cada 24 horas en completo silencio, invisible a los ojos humanos. La especie fue descrita por Bloch y Schneider en 1801, pero fue el oceanógrafo danés Johannes Schmidt, famoso por descubrir el ciclo reproductivo de la anguila europea, quien colectó los primeros especímenes en profundidad durante sus expediciones a principios del siglo XX. El pez víbora tiene una vida estimada de apenas 40 años, pero en ese tiempo puede experimentar miles de ciclos de migración vertical. Se calcula que a lo largo de su vida, cada individuo viaja una distancia vertical equivalente a subir y bajar el Everest más de 500 veces. Lo que viene a continuación habita aún más abajo, en un reino donde la presión aplasta cualquier tecnología humana y donde la evolución creó un depredador que usa la electricidad como arma principal. La anguila gulper localización. Océanos tropicales y subtropicales, entre 500 y 3000 metros de profundidad. Si hay un depredador que parece diseñado por alguien que nunca siguió las reglas de la biología convencional, es la anguila pelícano. Lo primero que llama la atención es su boca, una estructura tan desproporcionada en relación al resto del cuerpo que ocupa casi la tercera parte de la longitud total del animal. Puede abrirse en un ángulo de 90 grados, expandiéndose como una bolsa de piel para engullir presas mucho más grandes que ella. Su cuerpo es delgado como un cable, oscuro como el agua que habita, y puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud. No tiene escamas visibles. No tiene vejiga natatoria. Se desplaza con movimientos lentos y deliberados por las capas más profundas del océano, donde los recursos son escasos y cada oportunidad de alimentación debe aprovecharse al máximo. La cola de la anguila pelícano termina en un órgano bioluminiscente rosado que puede emitir destellos. Los científicos creen que este órgano actúa como señuelo, atrayendo pequeños crustáceos y cefalópodos hacia la oscuridad de su boca abierta. Es una emboscada inmóvil, una trampa que espera que la presa venga a ella. La primera fotografía de una anguila pelícano viva en su hábitat natural no fue tomada hasta 2018, cuando un ROVE, vehículo operado remotamente, la captó a casi 2000 metros de profundidad en las aguas de las Islas Marianas. Las imágenes mostraron algo inesperado. El animal inflaba su bolsa bucal como un globo, probablemente para atrapar crustáceos que se refugiaban en corrientes de agua. La anguila pelícano pertenece a un orden de peces, los sacofaringiformes, cuya posición en el árbol evolutivo estuvo sin resolver durante más de un siglo. Análisis genéticos recientes confirmaron que son parientes lejanos de las anguilas convencionales, pero tan modificados por millones de años de vida abisal que prácticamente no comparten ningún rasgo externo con sus ancestros. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por adaptación al abismo. El pulpo dumbo. Localización. Todos los océanos. Entre 3000 y 7000 metros de profundidad. El nombre lo hace sonar inofensivo, incluso adorable. Sus aletas pectorales, que se extienden desde los lados de su manto como orejas de elefante, le dan una apariencia casi de juguete. Pero el pulpo dumbo es el cefalópodo que vive más profundo de todos los conocidos en el planeta.
y ha conseguido sobrevivir en condiciones que harían imposible la existencia de casi cualquier otro ser multicelular. Habita la zona Hadal, los confines más extremos del océano, donde la presión equivale a 600 o 700 atmósferas. Para ponerlo en perspectiva, en esas profundidades, un ser humano sin protección quedaría comprimido hasta el tamaño de una pelota de tenis en décimas de segundo. El pulpo Dumbo prospera allí. A diferencia de la mayoría de los pulpos, no tiene saco de tinta. En las profundidades donde vive, la tinta no serviría de nada. No hay luz suficiente para crear una pantalla visual. En cambio, ha desarrollado un metabolismo extraordinariamente lento y una estructura muscular que le permite moverse con una eficiencia energética máxima en un entorno donde el alimento puede tardar horas en aparecer. Se alimenta de poliquetos, bivalvos, copépodos y otros invertebrados que rastrea entre los sedimentos del fondo marino. Su método de captura es engullir a la presa entera, sin el forcejeo típico de otros cefalópodos depredadores. El descubrimiento oficial del primer pulpo Dumbo data de 1883, cuando el naturalista alemán Carl Kuhn lo describió a partir de material recolectado por la expedición del buque HMS Challenger entre 1872 y 1876, la primera expedición oceanográfica científica de la historia moderna. En 2020, un ejemplar de pulpo Dumbo fue filmado a 6.957 metros de profundidad en el Océano Índico, lo que lo convierte en el récord documentado de mayor profundidad para cualquier pulpo conocido. El video, publicado por investigadores de la Universidad de Western Australia, muestra al animal moviéndose con una gracia serena e inquietante, completamente ajeno a que está siendo observado desde el mundo de la superficie. Cada uno de estos animales ha encontrado una solución diferente al mismo problema: cómo sobrevivir en un mundo sin luz, sin calor y con una presión que destruiría cualquier diseño no perfeccionado durante millones de años de evolución. La quimera. Localización: Atlántico Norte y Mediterráneo, entre 200 y 1400 metros de profundidad. Hay criaturas que la humanidad conoce desde tiempos inmemoriales sin saber que las estaba nombrando correctamente. Las quimeras del océano, también llamadas tiburones fantasma, llevan ese nombre por una razón. Son una mezcla de elementos que no deberían existir juntos, como si la evolución hubiera tomado piezas de diferentes animales y las hubiera ensamblado sin seguir ningún plano coherente. Su piel es lisa, sin escamas, casi plateada bajo la luz artificial de los submarinos de exploración. Sus ojos son grandes y reflectantes, adaptados a la penumbra de las profundidades. Su cola es larga y delgada, terminando en un filamento que puede ser más largo que el cuerpo principal del animal. Y en el lomo, justo detrás de la cabeza, poseen una espina dorsal capaz de inyectar veneno. La quimera no es exactamente un tiburón, aunque comparte con ellos un esqueleto de cartílago. Representa una línea evolutiva que se separó de los tiburones hace más de 400 millones de años, en el período devónico. Ha sobrevivido a 5 extinciones masivas, incluyendo el evento que eliminó a los dinosaurios. Es, en términos evolutivos, uno de los linajes de vertebrados más antiguos que todavía habitan la Tierra. Su forma de cazar es solitaria y metódica. Detecta presas mediante líneas laterales hipersensibles que registran vibraciones en el agua, y mediante electroreceptores que captan los campos bioeléctricos de invertebrados enterrados en el sedimento. Tritura mariscos, crustáceos y gusanos con placas dentales cementadas, no con dientes individuales como la mayoría de los peces. La reproducción de las quimeras es extraordinariamente lenta, incluso para los estándares del mar profundo. Ponen huevos encapsulados en bolsas de queratina que pueden tardar entre 9 y 12 meses en eclosionar, y las crías nacen completamente formadas. Ningún ejemplar de quimera ha sido criado exitosamente en cautiverio por más de unos pocos meses. Son animales que simplemente no toleran el mundo de la superficie. Y si la quimera te parece un eco del pasado profundo de la vida en la Tierra, el siguiente habitante de esta lista vive en un presente tan extremo que redefine lo que significa ser depredador. El dragón negro. Localización: Océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Entre 200 y 2000 metros de profundidad existen animales que son, esencialmente,
oscuridad convertida en forma de vida. El dragón negro del Atlántico no refleja luz, no la absorbe, la aniquila. Su piel posee una estructura de nanopartículas de melanina tan densa que absorbe hasta el 99,5% de la luz que recibe, haciéndolo prácticamente invisible en cualquier profundidad. Es uno de los materiales biológicos más oscuros jamás documentados en la naturaleza, comparable en sus propiedades a los materiales de carbono más avanzados fabricados en laboratorio. Pero el dragón negro no solo se esconde, también usa la luz como arma. A lo largo de todo su cuerpo se distribuyen filas de fotóforos que pueden emitir destellos controlados en azul y verde, y posee además un barbillón mentoniano, un largo apéndice que cuelga de su mandíbula y termina en un órgano luminiscente ramificado, que ondea suavemente para atraer presas hacia sus colmillos curvados y translúcidos. Lo que hace al dragón negro particularmente notable es su dimorfismo sexual extremo. Las hembras alcanzan hasta 40 centímetros y son cazadoras activas, equipadas con todos esos mecanismos de atracción y captura. Los machos, en cambio, son seres completamente distintos. Miden apenas 7 centímetros. No tienen dientes funcionales ni estómago desarrollado. No comen. Existen exclusivamente para reproducirse y mueren poco después. Un investigador del Woods Hole Oceanographic Institution describió al dragón negro como uno de los depredadores más eficientes de la zona mesopelágica, precisamente porque combina invisibilidad total con una trampa luminosa activa. Sus presas nunca lo ven venir, solo ven la luz. El dragón negro puede ver luz roja, una capacidad extremadamente rara entre los peces de profundidad. La mayoría de las criaturas del océano medio son ciegas a las longitudes de onda rojas, porque esa luz no penetra más allá de los primeros 100 metros. El dragón negro emite luz roja desde órganos suborbiculares y puede usarla como linterna privada para detectar presas que no saben que están siendo iluminadas. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por inteligencia en las profundidades. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por depredador del abismo. El calamar vampiro. Localización: océanos tropicales y subtropicales, entre 600 y 900 metros de profundidad. Su nombre científico significa, literalmente, el pulpo del infierno vestido de vampiro. No es un nombre casual, es una descripción precisa. El calamar vampiro es negro azabache, con unos ojos rojos o azules que, en proporción a su cuerpo, son los más grandes de cualquier animal en la Tierra. Cada ojo puede tener hasta 2,5 centímetros de diámetro en un animal que mide apenas 30 centímetros. Cuando la luz de un ROV lo ilumina por primera vez en las profundidades, la imagen es indistinguible de algo diseñado para el terror. Pero el calamar vampiro no es un depredador activo en el sentido tradicional. Es algo más sofisticado y, en cierto modo, más perturbador. Es un carroñero de las profundidades. Habita en la zona de mínimo oxígeno del océano, una franja situada entre 600 y 900 metros, donde el contenido de oxígeno disuelto puede caer a menos del 5% de los niveles superficiales. Ningún otro cefalópodo vive allí permanentemente, porque ninguno puede tolerar esas condiciones. El calamar vampiro, sí, se alimenta de nieve marina, el término que los oceanógrafos usan para describir la lluvia constante de partículas orgánicas, heces, cadáveres en descomposición, fragmentos de algas, que desciende desde las capas superiores del océano. Con sus filamentos retráctiles, cubiertos de mucus, captura estas partículas y las enrolla en bolas que luego consume. Es el carroñero más elegante del mar profundo. Su sistema defensivo es uno de los más elaborados del océano. Cuando es amenazado, puede invertir su manto sobre su cabeza como un paraguas oscuro, ocultando sus partes más vulnerables y mostrando únicamente sus espinas dérmicas. También puede liberar nubes de mucus bioluminiscente en lugar de tinta, creando destellos que confunden a los depredadores en la oscuridad. El calamar vampiro no es ni un calamar ni un pulpo. Representa el único miembro vivo del orden Vampiromorphida, un linaje que se separó de los demás cefalópodos hace más de 300 millones de años.
antes de que los dinosaurios aparecieran en la Tierra. Es, en sentido estricto, un fósil viviente que ocupa un lugar único en el árbol de la vida. Y si el calamar vampiro parece haber encontrado la solución perfecta a la escasez de recursos en las profundidades, el siguiente depredador de esta lista eligió el camino opuesto: convertirse en la mayor amenaza activa que jamás haya existido en el océano. La orca, la mente del abismo. Localización: todos los océanos del planeta, de la superficie a más de 1000 metros de profundidad. Hay una razón por la que el gran tiburón blanco se aleja cuando detecta a una orca en el área. No es instinto ciego. Es una evaluación de riesgo completamente racional. Porque las orcas son el único depredador en el océano que caza con algo que ningún tiburón puede replicar: una cultura sofisticada y transmisible. Las orcas no son un depredador del mar profundo en el sentido estricto. Son un depredador del océano total. Se han documentado inmersiones a más de 1000 metros. Se han registrado ataques coordinados a cachalotes adultos. Se han observado individuos que aprenden a voltear tiburones en posición dorsal, induciéndoles un estado de tónica inmovilidad para consumir su hígado con una precisión quirúrgica que no tiene equivalente en el reino animal. Los grupos de orcas se organizan en clanes con dialectos propios, técnicas de caza especializadas y jerarquías sociales matriarcales. En el estrecho de Gibraltar, existe un clan de orcas que desde 2020 ha protagonizado más de 500 interacciones documentadas con embarcaciones de vela, incluyendo el hundimiento de al menos 4 yates. Los investigadores del Instituto Español de Oceanografía creen que el comportamiento comenzó con una hembra llamada Blanca, probablemente en respuesta a una interacción traumática con una embarcación, y que desde entonces se ha transmitido culturalmente a los jóvenes del clan. Que un comportamiento aprendido por un individuo se propague a toda una comunidad como una moda cultural, no como un instinto genético, es uno de los indicadores más claros de cognición avanzada en el reino animal. Las orcas tienen el segundo cerebro más grande de todos los mamíferos, después del cachalote. Pero en densidad de neuronas en la corteza prefrontal, la región asociada con el razonamiento complejo, la planificación y la empatía, superan a todos los demás cetáceos. Las neuronas fusiformes que se asocian con la conciencia social en humanos fueron encontradas en las orcas en cantidades comparables o superiores a las de los grandes simios. Y si las orcas representan la cúspide de la inteligencia depredadora en el océano visible, lo que sigue habita en el umbral entre ese mundo y las profundidades verdaderas, y ha evolucionado durante 400 millones de años para ser exactamente lo que es: el gran tiburón. Blanco. Localización: océanos templados de todo el planeta. De la superficie a más de 1200 metros de profundidad, existe un momento, documentado en múltiples ocasiones por buzos con jaulas de protección en las aguas de Guadalupe y Port Lincoln, en que el gran tiburón blanco te mira directamente. No con la mirada ciega de un animal que sigue un instinto mecánico, con algo que los investigadores describen como evaluación activa. El animal te observa, te categoriza y toma una decisión. El gran tiburón blanco no es solo un depredador, es el resultado de 400 millones de años de presión evolutiva concentrada en un diseño que se ha modificado muy poco desde sus ancestros del Devónico. Puede detectar una gota de sangre disuelta en 100 litros de agua. Su línea lateral registra perturbaciones en el campo de presión del agua, causadas por el movimiento de presas a decenas de metros de distancia. Sus ampollas de Lorenzini captan campos eléctricos tan débiles como las millonésimas de voltio generadas por el corazón de un pez. Puede alcanzar los 6 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. Su velocidad máxima documentada es de 56 kilómetros por hora. Su mordida ejerce una fuerza de aproximadamente 18,000 newtons, suficiente para atravesar el hueso más denso de cualquier mamífero marino. Lo que muy pocos saben es que los tiburones blancos son animales con alta fidelidad a sus rutas. Realizan migraciones transoceánicas repetidas año tras año, con precisión casi milimétrica. En 2003, un ejemplar hembra llamada Nicole fue marcada en Sudáfrica y detectada en Australia 99 días después, habiendo recorrido más de 20.000 kilómetros. Al año siguiente,
Nicole regresó a las aguas de Sudáfrica donde había sido marcada originalmente. El gran tiburón blanco tiene una esperanza de vida de al menos 70 años, lo que lo convierte en uno de los vertebrados de mayor longevidad entre los peces. Algunos análisis basados en la composición de isótopos en las vértebras sugieren individuos que podrían superar los 80 años. Un tiburón blanco adulto que nada hoy en el Pacífico podría haber sido joven cuando John F. Kennedy fue presidente de Estados Unidos. Pero si el gran tiburón blanco representa el pináculo de la depredación en el océano que podemos ver, los dos siguientes de esta lista existen en profundidades que el tiburón blanco raramente alcanza, y su capacidad de cazar trasciende cualquier definición convencional de lo que significa ser un depredador. El calamar gigante. Localización: todos los océanos, entre 200 y 1000 metros de profundidad. Durante siglos fue una leyenda. Los marineros noruegos del siglo XIII describían el kraken, una bestia capaz de hundir una embarcación entera enroscándola con sus tentáculos. Durante generaciones la ciencia lo descartó como mitología, hasta que comenzaron a aparecer restos. Primero fueron los picos, duros como el hueso, negros del tamaño de una mano humana, encontrados en los estómagos de cachalotes varados. Después llegaron los fragmentos de tentáculos, cada ventosa bordeada de dientes quitinosos capaces de desgarrar músculo. Y finalmente, en 2004, el fotógrafo y biólogo Tsunemi Kubodera logró por primera vez en la historia fotografiar a un calamar gigante vivo en su entorno natural. Las imágenes tardaron meses en ser publicadas. Cuando lo fueron, redefinieron nuestra comprensión de lo que habita en el océano profundo. El calamar gigante puede alcanzar los 13 metros de longitud y pesar hasta 275 kilogramos. Sus ojos son los más grandes del reino animal, hasta 27 centímetros de diámetro, diseñados para detectar la bioluminiscencia en la oscuridad casi total de las profundidades. Sus 8 brazos y 2 tentáculos de captura están cubiertos de ventosas con bordes dentados que pueden dejar cicatrices permanentes en la piel del cachalote, el único depredador capaz de cazarlo habitualmente. Lo que sabemos sobre la batalla entre el cachalote y el calamar gigante proviene, en gran parte, de esas cicatrices. Círculos perfectos grabados en la piel de los cachalotes, testimonios de combates que ocurren a 800 metros de profundidad, en oscuridad total, sin ningún testigo humano. A veces, el cachalote pierde un fragmento de aleta. A veces, se han encontrado cachalotes con tentáculos de calamar gigante todavía enrollados en sus mandíbulas, como si el calamar hubiera seguido combatiendo incluso mientras era engullido. La sangre del calamar gigante es azul. No metafóricamente, es literalmente azul cobalto, porque en lugar de hemoglobina, que usa el hierro para transportar oxígeno y da color rojo a la sangre de los vertebrados, usa hemocianina, una proteína que contiene cobre. Esta adaptación es más eficiente que la hemoglobina en aguas frías y con bajas concentraciones de oxígeno. Exactamente las condiciones del océano profundo. Y ahora llegamos al depredador que definió todo lo que viste hasta aquí. El animal que ha sido cazado, estudiado, temido y admirado por la humanidad durante siglos. El ser con el cerebro más grande del reino animal. El arma biológica más poderosa jamás medida. Y una cultura transmitida de generación en generación en las profundidades más oscuras del océano. El cachalote. Localización: todos los océanos. De la superficie a más de 3000 metros de profundidad. Hay animales que son depredadores. Y hay animales que son algo más. Son arquitectos del ecosistema, custodios de una inteligencia que todavía no comprendemos del todo. Y los únicos seres en la Tierra que han librado guerras culturales contra la humanidad y han dejado registro de ello. El cachalote es el depredador con dientes más grande que jamás haya existido en la historia de la vida en la Tierra. Con hasta 20 metros de longitud y 57 toneladas de masa, su cabeza, que representa 1/3 de su cuerpo entero, alberga el órgano de Spermaeti, una estructura llena de aceite cuya función exacta sigue siendo uno de los grandes enigmas de la biología marina. La teoría más aceptada es que actúa como una lente acústica gigante. El cachalote genera clics en su laringe,
Los sonidos viajan a través del espermaeti, donde son enfocados y amplificados y salen proyectados hacia el océano con una intensidad de 230 decibelios. Para contextualizar, un avión a reacción produce aproximadamente 140. Los clics del cachalote son los sonidos biológicos más fuertes jamás registrados en la Tierra. Son tan intensos que pueden desorientar, aturdir y causar daño físico a otros animales cercanos. Con este sistema, el cachalote puede detectar un calamar gigante a más de 500 metros de distancia en oscuridad absoluta. Desciende entonces en ángulo casi vertical, su ritmo cardíaco cayendo de 60 latidos por minuto a apenas 3 o 4, sus pulmones colapsándose bajo la presión para evitar la formación de burbujas de nitrógeno. La sangre se redistribuye hacia los órganos vitales. El animal se convierte, por esos minutos de inmersión, en algo diferente a cualquier cosa que la biología superficial puede producir. Ha llegado a registrarse inmersiones de hasta 3.000 metros de profundidad con duraciones superiores a 2 horas. Pero lo que verdaderamente separa al cachalote de cualquier otro depredador en esta lista no es su tamaño ni su armamento acústico. Es su mente y su cultura. El cerebro del cachalote adulto puede pesar hasta 9 kilogramos, 6 veces más que el cerebro humano. Posee neuronas fusiformes, células asociadas con la empatía, la conciencia social y la toma de decisiones complejas, en cantidades que solo se encuentran en los grandes simios, los elefantes, algunos cetáceos y los seres humanos. Las hembras viven en grupos matriarcales de 10 a 20 individuos relacionados que se comunican a través de codas, patrones de clics que funcionan como dialectos únicos. Cada familia tiene su propio código. Una cría nacida en el Pacífico Norte tendrá un conjunto de codas completamente diferente al de una cría nacida en el Atlántico Sur. Esta diferencia cultural persiste generación tras generación. Y esta cultura incluyó, en algún momento del siglo XIX, algo que ningún otro animal no humano ha conseguido: una estrategia de resistencia armada contra los seres humanos. En 1820, un cachalote macho de tamaño inusual embistió deliberadamente y hundió el ballenero Essex en el Pacífico Central. No fue un accidente. El animal embistió 2 veces. El relato del naufragio, narrado por el oficial Owen Chase en 1821, se convirtió en uno de los documentos más perturbadores de la literatura marítima y fue la inspiración central para Moby Dick de Herman Melville. En las décadas siguientes, los registros de balleneros documentaron decenas de casos de cachalotes que embistieron activamente embarcaciones. El más famoso fue Mocha Dick, un macho albino avistado repetidamente entre 1810 y 1859 en el Pacífico, con más de 20 lanzas clavadas en el cuerpo que nunca habían logrado matarlo, que atacaba barcos balleneros de manera proactiva. Algunos investigadores han propuesto que los cachalotes transmitieron culturalmente el conocimiento de que los barcos representaban una amenaza y que atacarlos era una respuesta efectiva. Hoy, entre 350.000 y 450.000 cachalotes habitan los océanos del mundo, recuperados parcialmente desde los 300.000 que quedaban en los años 70, después de que la caza industrial eliminara más de 1 millón a lo largo de los siglos. En 1964 solo, se eliminaron más de 29.000 en un año. La moratoria de 1982 los salvó de la extinción. Y ahora, el proyecto SETI, Cetacean Translation Initiative, está utilizando inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para intentar descifrar las codas del cachalote, con el objetivo de establecer una comunicación real entre 2 especies. Si ese proyecto tiene éxito, estaríamos ante uno de los mayores eventos de la historia de la inteligencia en la Tierra. Los cachalotes duermen, pero lo hacen verticalmente, con las cabezas apuntando hacia arriba, suspendidos inmóviles justo debajo de la superficie en grupos de 5 a 20 individuos durante periodos de 10 a 15 minutos. Esta formación, que los marineros describieron durante siglos sin comprender lo que veían, fue confirmada como sueño unisférico solo en 2008, cuando investigadores de la Universidad de Tokio filmaron a un grupo de cachalotes en el Océano Pacífico y descubrieron que era posible navegar entre ellos sin que despertaran. Es el único registro documentado de cachalotes dormidos en el océano abierto.
completamente vulnerables, juntos en su propio silencio. Desde los 7 metros del pulpo Dumbo hasta la superficie donde el cachalote asciende a respirar después de 2 horas en el abismo, el océano profundo no es un desierto oscuro. Es el ecosistema más antiguo, más vasto y más complejo del planeta. Y sus depredadores no son monstruos, son soluciones. Respuestas perfectas a preguntas que la evolución ha estado formulando durante cientos de millones de años. Hemos tendido a creer que el mundo que vemos, el que ilumina el sol, el que podemos recorrer en barco o a pie, es el mundo. Pero el 95% del espacio habitable de la Tierra está en el océano, y la mayor parte de ese océano no hemos logrado explorar. Hemos mapeado la superficie de Marte con más detalle que el fondo de nuestros propios mares. En ese territorio desconocido, los depredadores de esta lista no son excepciones. Son representantes de una biodiversidad que todavía no comprendemos, guardianes de una oscuridad que la humanidad apenas ha comenzado a alumbrar. El mar profundo no es solo el lugar más salvaje del planeta. Es el espejo más antiguo de lo que la vida puede llegar a ser cuando el tiempo y la presión se convierten en los únicos artesanos. ¿Cuál crees que sería el resultado si el cachalote y el calamar gigante se encontraran en un punto donde la ventaja del arma acústica no fuera suficiente? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.